Bien, mis... Hola, buenos días, maestra. Buenos días, buenos días. ¿Cómo los trata la vida, muchachos? Por lo menos díganme presente. Quiero saber si sí están todos, ya están listos para la clase. Tuvieron un largo recesito. Creo que estamos listos para la clase, ¿verdad? Bueno, si ya estamos listos, vamos a continuar. Bien, esta clase vamos a ver lo que sería el punto 3.3 y 3.4. En la clase anterior vimos el 3.1 y 3.2 y el 3. Entonces ya lo que sería la siguiente clase terminaríamos con el tema general número 3, que nos habla de la dinámica de la población y los riesgos que puede llegar a sufrir esto, ¿ok? Y entonces de la siguiente clase terminaríamos con este tema y entraríamos ya a lo que sería el tema 4, ¿ok? Muy bien, chicos. Entonces, hoy vamos a ver el tema de lo que es migración de la población, tipos, principales flujos migratorios, los efectos que esta tiene, tanto económicos, sociales y culturales, en los lugares de atracción y expulsión, ¿ok? Yo creo que todos nosotros estamos familiarizados con este tema, con lo que es la migración, aunque no lo crean, a veces muchos de nosotros lo hacemos. Entonces, ahorita lo vamos a ver en lo que es los tipos. Y bueno, al igual que la natalidad y la mortalidad, que fueron temas que vimos la clase pasada, la migración como estudio en la lección, es un componente muy importante del cambio en la estructura y el crecimiento de la población, y lo vimos en la clase anterior, ¿no? En cómo se distribuye la población. Como tal, migrar es una acción constante del hombre. Fuentes históricas diversas hablan de flujos migratorios desde la antigüedad, tales así que el hombre pues pudo ir de un continente a otro, ¿ok? El fenómeno de la migración es el desplazamiento de la población de un lugar a otro. Según el INEGI, la define como el cambio de residencia de manera temporal o definitiva, generalmente con la intención de mejorar su situación económica, así como su desarrollo personal y familiar. Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas, o UNFPA por sus siglas, las causas principales que motivan la migración son de carácter económico, político, religioso, cultural y social. ¿Okay? Entonces, como tal, la migración es un desplazamiento de la población de un lugar de origen a un lugar de destino, ¿ok? Estos conceptos sí los deben de tener claros porque llegan a venir preguntas sobre migración, ¿ok? Muy bien. ¿Ustedes tienen alguna idea de por qué las personas llegan a migrar? Como tal, este flujo de movimiento se llama migración, ¿no? Pero, bueno, ya se los había mencionado, algunas de las causas por las cuales la gente sale de su lugar de origen, pues son el desempleo, por buscar una mejor calidad de vida, por disparidades de ingresos entre las distintas regiones, muchas veces también es por salud, por conflictos políticos, en este caso entran lo que son las guerras, también la gente se mueve por la degradación del medio ambiente y los desastres naturales. También se llegan a mover por educación y, bueno, este tipo de movimientos migratorios se dan en dos sentidos. Tenemos lo que es la emigración y la inmigración. La emigración como tal es la salida del lugar de origen. Y la inmigración es el arribo a una nueva residencia, ¿ok? Entonces, cuando sales, eres emigrante y cuando llegas, eres inmigrante. Y ahí está explicado.
Cuando una persona sale de su lugar de origen, se convierte en emigrante y al llegar a un nuevo destino, en inmigrante. ¿Ok? Hay que tener como bien separados estos conceptos porque a veces llega a haber una confusión, ¿no? Como que emigrante, inmigrante. Entonces, hay cuidado con ese pequeño detalle. Existen distintas maneras de clasificar los flujos migratorios. Quizá la más importante es la que se divide en cuanto a migración nacional e internacional. ¿Ok? Creo que se dejó de compartir mi pantalla, ¿verdad? No se ve, maestra. Sí, permítame, es que se cerró mi PowerPoint. No sé qué sucedió. Se los vuelvo a compartir, ¿no? No se preocupen. Ahora sí, no me tardo. Listo, ya la ven, ¿verdad? Ya se ve. Perfecto, ya nada más déjenme llegar. Ya se ve. Ahora solo hay que llegar a la diapositiva en la que estamos. Esta. Ok, entonces, tenemos lo que es la migración internacional, que es cuando se involucra el desplazamiento de la población entre países, ¿ok? Van de un país a otro. Y lo que sería la interna o nacional, que esta se realiza dentro de un país. O sea, entre estados, podría decirse. De igual forma, se puede clasificar en voluntaria y en forzada. Cuando se da una salida voluntaria, bueno, su nombre lo dice, ¿no? Se hace por decisión propia y de una forma libre. ¿Ok? Aquí en este caso podría ser en el sentido de educación, ¿no? Cuando nosotros queremos estudiar una universidad o un posgrado en el extranjero, porque eso nos abriría pues una posibilidad de encontrar trabajo en un futuro pues muy amplia, ¿no? Entonces, esta es por nuestra propia decisión y es de manera libre. Ahora, la que es de manera forzada. Esta se da cuando las condiciones políticas adversas en un lugar de origen obligan a las personas a salir de su lugar de residencia, como en el caso de los refugiados y los asilados políticos, ¿ok? Estos cuentan con una categoría migratoria especial en los países a los que llegan, porque a veces, pues, dependiendo de la intensidad del conflicto que haya en su país de origen, estos refugiados pueden llegar a ser temporales o permanentes. Entonces, cuando se acaba este conflicto, los refugiados, muchos vuelven a su lugar de origen y otros ya no. Es por eso que se tiene esta clasificación. De hecho, yo les puse una imagen donde tengo lo que es inmigración emigración. La inmigración, bueno, ya lo sabemos, son las personas que llegan a un nuevo lugar de residencia. Tenemos lo que es la migración interna o nacional, que son movimientos dentro de una misma región, estado o país, y lo que vendría siendo la migración permanente, que era lo que les decía, que muchas veces las personas pues llegan para quedarse. Y pues bueno, ahí dice, los migrantes no regresan a los lugares donde nacieron. En cuanto a la emigración, ya lo mencionamos, ¿no? Son las personas que salen de su lugar de origen para residir en otro sitio. Tenemos lo que es la migración externa o internacional, donde las personas se trasladan de un país a otro. Tal es el caso así como de México, ¿no? Que salen de México y se van a Estados Unidos, la gran mayoría. Tenemos lo que es dentro de esta, lo que es migración temporal, donde los migrantes se van por meses o años y regresan a su lugar de origen. Tal es el caso, por decirlo así, volviendo a lo de la educación, que muchas personas que se van al extranjero, bueno, en sí la mayoría se quedan a donde fueron, ¿no? Pero algunos regresan a su país para poder, pues sí, impartir o dar a conocer aquellos conocimientos que obtuvieron.
Y bueno, tenemos lo que vendría siendo la migración pendular, donde hay personas que cada cierto tiempo se van y regresan a su lugar de origen. No es como que son ni de allá ni de acá, ¿no? Cada cierto tiempo están, por ejemplo, en México y cada cierto tiempo se regresan a Estados Unidos o a donde sea que tengan su otro lugar de residencia. Hasta aquí, chicos, ¿alguna duda en cuanto a inmigración y emigración? Por ejemplo, yo aquí les podría decir, para que no se confundan, la E ténganla como los que son expulsados, ¿no? Suena feo, pero es una forma de decir que son los que salen, ¿no? Emigración, expulsados, pues son los que salen. Inmigración, que es hacia adentro, ¿no? Entonces son los que llegan. Entonces a mí se me ocurre como ese juego de palabras donde ustedes pueden tener como una forma más fácil de no confundirse con estos términos, porque pues sí llega a ser un poco confuso si no los tenemos claros. Bien, chicos, hasta aquí, ¿alguna duda respecto a lo que es inmigración y migración? No, maestra. Ok. Una disculpa, se volvió a cerrar mi presentación. Muy bien, si no tienen dudas respecto a lo que es la inmigración y la emigración, entonces vamos a continuar. Ahorita les vuelvo a compartir mi pantalla, no se preocupen. Muy bien, ahora respecto a esto, también tenemos lo que vendrían siendo los flujos, ¿ok? ¿Cómo es que se mueven estos flujos migratorios? Y vienen dentro de lo que vendría siendo la migración nacional y la internacional. Ahora, respecto al flujo en migración nacional, este se da dentro del territorio de un mismo país y es realizado generalmente del campo a la ciudad. Aquí, en el caso de México, eh, la entidad federativa que se piensa puede ofrecer mejores oportunidades, vamos, desde de personas que vienen, por ejemplo, del estado al Distrito Federal, ¿no? También otro estado en el que se considera que tiene una buena calidad de vida y se tiene acceso a mejores recursos, pues es Guadalajara o Monterrey. Entonces, en la imagen ustedes pueden ver este tipo de flujo nacional, ¿no? Que se da dentro del territorio mexicano. Y así pasa en otros países, ¿no? Pero, pues para este estudio nos enfocamos más en México porque no les van a preguntar así muy específicamente los flujos nacionales, les van a preguntar más los internacionales, ¿ok? Bueno, y de hecho aquí en la imagen también se puede ver algún tipo de flujo internacional, ¿no? Que es la salida de México hacia otros, por ejemplo. Ay, esperen. Quiero dibujar. Ahí está. Entonces, si se dan cuenta ay, pero creo que está en blanco. Entonces, aquí, donde les voy a marcar el círculo, por ejemplo, ahí ya es una salida a lo que sería la migración internacional, ¿no? Al igual que, bueno, esta parte de acá arriba. Pero principalmente, si se dan cuenta, en las líneas, en las flechas verdes, que son estas, esta parte de aquí, pues la mayoría de este flujo se da hacia el Distrito Federal. Muy bien. Ahora, vamos respecto al flujo internacional. Muy bien. Entonces, respecto a lo que es la migración internacional, perdón, se da cuando las personas, legalmente o no, a nivel mundial, se da un movimiento. Este movimiento generalmente va de México a Estados Unidos, de Centroamérica a México, de América del Sur a Estados Unidos de América. Si se dan cuenta, este flujo en cuanto a lo que sería el continente americano va de abajo hacia arriba, ¿ok? Va de América del Sur hacia arriba. Y luego de México hacia Estados Unidos. Sí, que vendría siendo igual parte de Centroamérica, ¿no? Esta parte de aquí. México está dentro de esa parte.
Luego tenemos que se da de África a Europa. De aquí hacia arriba. De Asia a Europa. De esta parte de aquí hacia acá, ¿no? Inclusive tenemos las flechitas. De Asia también hacia Australia, que es la parte de aquí abajo, la flechita roja, y también hacia América. ¿Ok? Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí en este mapa que yo les puse, las flechitas rojas pues indican la entrada, ¿no? La entrada de personas a esos lugares. Y las flechitas verdes indican la salida hacia dónde se dirigen. Y bueno, estos son los principales flujos que se dan, ¿no? Generalmente van de los países más pobres a países ya más desarrollados, ¿no? Que obviamente al que nosotros ya sabemos las causas por las cuales, que generalmente son causas que pues no nos dan una calidad de vida adecuada, pues obviamente la gente busca condiciones de vida más aptas y por ello se va a países o a estados donde las condiciones pues sean más, ¿cómo se dice? Pues sean pues más propensas a darnos una calidad de vida mucho más alta, ¿no? Ahora ya no puedo borrar. ¿Hasta aquí alguna duda? De igual forma, esta va a ser una tarea que les voy a dejar. Van a ustedes a dibujar un mapa. No lo quiero a detalle, porque no se trata de el mejor dibujo, ¿no? Un mapa que haga referencia a este mapa mundi, donde ustedes van a ir colocando este tipo de flujos y van a poner de dónde hacia dónde se va. Ya que les va a servir para que ustedes tengan presente de dónde sale la gente y hacia dónde va. Porque si les llega a preguntar, ¿cómo era la pregunta? Era de qué país es el que más tiene un flujo más intenso de inmigrantes o emigrantes. O hacia dónde van las personas que salen de Asia, ¿no? O a dónde llegan. Y pues ya les dan las opciones de algunos países. De hecho, se tiene contabilizado por lo que es la entidad que habíamos mencionado anteriormente, la UNFPA, que Estados Unidos es el país que recibe más inmigrantes, seguido de Alemania y no me acuerdo cuál es el otro, pero viene en una tablita aquí más abajo. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda respecto a los flujos migratorios? Ninguna, maestra. No, maestra. No, maestra. Perfecto. Muy bien, entonces aquí vienen. Datos de la ONU muestran que más del 40% de los migrantes internacionales tienen como destino las regiones de Europa Occidental y América del Norte, seguidas de Europa Oriental, Asia Central y Oriente Medio, ¿no? Y bueno, yo busqué información reciente, pero lo más reciente creo que es hasta el 2015-2016, por lo que pues esta tablita es como lo más cercano que se tiene a estadísticas en cuanto a migración. En esta tablita vemos los principales países de expulsión y recepción de migrantes, ¿ok? Del lado derecho tenemos los países receptores y del lado izquierdo los países expulsores. Recuerden, los expulsores son las personas que tienden a salir más. Y en este caso tenemos a India, después México y la Federación Rusa, ¿no? Y en cuanto a receptores, como les decía, en el primer lugar está Estados Unidos, seguido de Alemania y después seguido de la Federación Rusa. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los efectos de este movimiento? Tenemos efectos o consecuencias tanto económicas, culturales, políticas y sociales.
tenemos consecuencias o efectos tanto positivos como negativos. En cuanto a los, bueno, empecemos por los sociales. Los efectos, lo positivo es que en los lugares de destino rejuvenecen debido a la llegada de población joven, ya que se tiene en estadísticas que el mayor número de personas que salen de un lugar y llegan a otro son jóvenes en edad de trabajar. Entonces, lo positivo es que, bueno, los lugares de destino pues rejuvenecen, ¿no? Tienen una población altamente activa económicamente. Lo negativo, que es que los lugares de origen pierden su producción, su población productiva. Entonces, pues, se empobrece más su lugar de origen. Ahora, en cuanto a lo cultural, lo positivo es que, bueno, se tiene un enriquecimiento de la cultura. ¿Por qué? Porque se aprenden nuevas cosas, se enseñan nuevas cosas, la cultura como tal crece, ¿no? Algo negativo es que es la falta de integración de los inmigrantes y pérdida de la identidad. Porque, por ejemplo, los hijos que nacen ya en un lugar de destino, que vendría siendo ya por ellos su lugar de origen, al regresar con sus padres al lugar de origen de los papás, pues se sienten como desubicados, ¿no? Como que no se sienten ni de un lugar ni del otro, porque tienen una mezcla de cultura. Inclusive aquí llega a ver lo que vendría siendo, ay, se me fue esa palabra. La denigración, pues sí, como se denigra a este tipo de personas, ¿no? Porque no son completamente, pues no están completamente imbuidas en la cultura de origen, ¿no? O quieren llegar a cambiar ciertas cosas que no les parecen de sus culturas originales. Bien, en el aspecto económico, tenemos en cuanto a lo positivo, bueno, en cuanto a lo positivo, pues es que entran remesas a los lugares de origen de los inmigrantes. A remesas es el dinero que los inmigrantes mandan a sus familiares, ¿no? A donde, pues en donde se han quedado. Y las negativas es la demanda de trabajo que supera a la oferta en los países de llegada. Es decir, que pues empieza a haber una sobrepoblación y pues los empleos que estaban activos están no solo peleados por las personas de origen, sino que también por las que van llegando. Entonces hay una competitividad pues más intensa. Ahora, respecto a lo político, lo positivo es que se llega a acuerdos migratorios que facilitan el proceso de migración. Inclusive hay cada país debe de tener una organización donde llegan las personas inmigrantes y empiezan el proceso de hacer su papeleo, si ya se van a quedar a vivir, de nacionalización, perdón. Entonces, eso es algo positivo, ¿no? Que haya acuerdos entre los países. Pero lo negativo es que hay un endurecimiento de políticas migratorias restrictivas, ¿no? Hay países donde para poder entrar, pues es muy difícil. Tienes que hacer un trámite muy largo y es por eso que la gente a veces se va de forma ilegal. Me parece que alguien quería decir algo, ¿no? Por ahí escuché un micrófono. ¿No? ¿Nadie quería hablar? Inclusive esto llega también, bueno, en el aspecto negativo, a riñas entre países fronterizos, ¿no? Que es donde ahí se ve más este aspecto negativo de la migración en cuanto a un aspecto político. Bueno, esta parte creo que es sumamente clara. Hasta aquí, chicos, ¿alguna duda respecto a lo que vendría siendo migración, los tipos que hay, los flujos y los efectos que hay de
de este movimiento. Acuérdense, como tal, la migración es el movimiento de la población. Se divide en inmigrantes y emigrantes. Inmigrantes son los que llegan a un país y los emigrantes son los que salen de un país. Los principales flujos migratorios son aquellos donde una cantidad muy grande de personas sale, ya sea de forma nacional, hacia estados donde, pues sí, su actividad económica pues es mucho mayor, ¿no? Tienen una infraestructura más estable. Y el otro flujo, pues también viene siendo donde personas que tienen pues muchos problemas en cuanto a guerra, ideales, religión, cultura, lengua, se van a otros países donde pues no son perseguidos por su forma de pensar, por su religión, etcétera, ¿ok? Y pues los efectos, tanto negativos como positivos. Bien, pasemos entonces al siguiente tema, donde empezaremos a ver lo que son riesgos y vulnerabilidad de la población y los factores que tienen que ver mucho con los asentamientos humanos. Desde siempre sabemos que en la Tierra se han presentado fenómenos naturales. Sabemos que como fenómenos naturales tenemos las lluvias, erupciones volcánicas, sismos o inclusive huracanes, ¿no? Todos estos fenómenos naturales pues ya los estudiamos anteriormente. Entonces, a partir de que el ser humano se hizo sedentario, inició la construcción de asentamientos, que más tarde serían grandes ciudades que crecerán constantemente. De manera paralela, la población ha estado expuesta a dos riesgos, es decir, la probabilidad de que en un lugar determinado ocurra algún daño causado por eventos naturales o antrópicos. Los antrópicos son causados por el hombre. Estos últimos debidos a la actividad humana, ¿ok? Los antrópicos. Algunos ejemplos de esta actividad del ser humano, pues son, por ejemplo, la deforestación, los incendios, guerras, etc. Entonces, aquí es importante aclarar que riesgo, desastre y vulnerabilidad no son lo mismo. Recordemos, aquí está definido lo que es el riesgo, ¿no? El riesgo es una probabilidad de que la sociedad sufra daños o pérdidas humanas o materiales como consecuencia de eventos naturales o humanos. Muy bien. Ok, entonces aquí tenemos ciertos tipos de riesgo, los naturales y los antrópicos. En cuanto a los riesgos naturales, tenemos los hidrometeorológicos, los geológicos. Los antrópicos, que ya les había mencionado, son los causados por el hombre, son riesgos químicos, sanitarios y socioorganizativos. ¿Okay? Ahora, en cuanto a los riesgos hidrometeorológicos, estos se dan con mayor frecuencia como inundaciones y deslaves. Se relacionan con las regiones tropicales y templadas. Así, las tormentas tropicales se forman en latitudes de 0 a 30 grados hacia el norte y sur. Y pues bueno, ahí yo les puse una mapita donde se ve estas zonas donde tienen mayor riesgo hidrometeorológico. O sea, prácticamente tiene que ver todo con lo que tenga que ver con agua, ¿no? Con inundaciones, con lluvias, con ciclones, etc. Ahora, tenemos el otro, que son la distribución de riesgo, el riesgo hidrometeorológico particularmente se da por inundación y está relacionado con la cantidad de lluvias a causa de fenómenos como los huracanes. Ahora, los riesgos geológicos se originan
por el movimiento de las placas tectónicas, como ocurre en el Cinturón del Fuego del Pacífico. ¿Sí se acuerdan de cuál es el Cinturón de Fuego? Lo vimos en cuanto a vulcanismo y sismicidad. Si no se acuerdan. Es de los volcanes, ¿no? Ajá, ahí es donde hay mayor actividad volcánica. Muy bien, entonces, estos riesgos geológicos se ocurren con mayor frecuencia en lo que es el Cinturón de Fuego del Pacífico, que recorre el litoral del continente americano desde Alaska hasta Chile y el este de Asia. Esta región se asocia con la ocurrencia de sismos y vulcanismo, ya se los había mencionado, por estar ubicada en la placa del Pacífico. ¿Ok? La distribución del riesgo geológico en el mundo está relacionado con el movimiento de las placas tectónicas. Y pues bueno, este tipo de riesgo lo vamos a ver también como un factor, pero ahorita vamos a ver cómo está aplicado. Ahora, tenemos lo que vendría siendo la presencia de riesgos antrópico-químicos que se relacionan con la ubicación de industrias que manejan residuos tóxicos y sustancias químicas que pueden originar accidentes, explosiones y contaminación del suelo, aire y agua. Por ejemplo, la explosión aquí en México, se sucedió la explosión del tianguis de pirotecnia en Tultepec. Y bueno, no solo ese, ha habido en varios lados, ¿no? Este de Tultepec está en el Estado de México. El ámbito rural también está expuesto a este tipo de riesgos antrópico-químicos, pero generalmente se da más en las zonas urbanas. En cuanto a la situación rural, este tipo de riesgo se puede dar, por ejemplo, en la explosión de una mina o que haya un derrame de sustancias tóxicas. Por ejemplo, aquí, ¿alguien de ustedes me puede decir alguno de estos riesgos químicos o tecnológicos? Porque también tiene que ver con la tecnología, ¿no? ¿Ustedes así que sepan alguno de estos riesgos que sufre la población? Yo sé que sí se saben algunos. ¿Alguien me puede mencionar algún riesgo antrópico-químico que sufre la población? Por ejemplo, yo les mencioné la explosión de un tianguis de pirotecnia. ¿Qué otro podría ser? ¿Es cuando se derraman desechos tóxicos en el mar? Bueno, podría ser. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama ese tipo de derrames? Tienen como un nombre. ¿Tóxicos? No, tienen como un nombre muy específico. Son manchas. No, es que, bueno, igual se me fue cómo se llama, pero sí, derrames petroleros, así es. Y no solo afecta ahí a la población, ¿no? También humana. Afecta también a lo que vendría siendo la vida marina. Dice Andrea, puede ser la contaminación que causan las fábricas. Así es, pero en este caso, en cuanto a contaminación, podría ser los desechos, ¿no? Por ejemplo, la industria farmacéutica desecha muchísimos residuos tóxicos, ¿no? Y hay empresas que no lo hacen de manera adecuada o de manera responsable, lo cual surte efecto en cuanto a las regiones en donde desechan estos residuos, pues podemos ver tanto de que empieza a haber radiación o, por ejemplo, el suelo empieza a verse afectado en cuanto a que pues empieza a haber zonas de desertificación, en cuanto al agua, pues es contaminada, ya no es potable, ¿no? Maestra, ¿también podría ser un riesgo que explote una gasolinería o cosas así? No te escuché bien. Que sí, también podría ser un riesgo químico que explote una gasolinería o cosas así, o que hacer una fuga de gas. Así es, así es.
Muy bien, entonces sí tienen así como bien ubicados estos. Muy bien, ahora vamos con el siguiente. Ahora, tenemos también lo que vendrían siendo los riesgos sanitarios. Y estos son los peligros para la salud de una población que está expuesta a ciertos contaminantes, como alimentos en mal estado, plagas, virus o bacterias. Por ejemplo, la pandemia que estamos viviendo ahorita, ¿no? Estamos en un riesgo sanitario que, bueno, debido a este virus, pues hay un riesgo muy alto en la población respecto a su salud. También otro ejemplo que se vivió aquí en nuestro país, pues fue el de la influenza, ¿no? H1N1. Los mayores riesgos sanitarios se localizan en África, India, China y el sureste asiático. ¿Ustedes tienen alguna idea de por qué estos riesgos sanitarios se ubican en estas zonas? En África, India, China y el sureste asiático. ¿Sería por las diferentes climáticas, profesora? ¿O por la sobrepoblación conforme a la contaminación que se da? Así es, sí, es así, porque bueno, sabemos que estos países tienen una alta concentración de población, son altamente poblados. También tiene que ver con el clima, porque, bueno, por ejemplo, en África tienen un clima mayormente desértico. Entonces, pues sus condiciones sanitarias no son las adecuadas. No tienen acceso a agua potable. Por el calor que hace la comida, pues tampoco puede, ¿cómo se dice? No la pueden consumir en condiciones como nosotros aquí, ¿no? Que tan fácil, si no nos acabamos nuestra comida, la podemos refrigerar y pues podemos ocuparla, no sé, para la cena, ¿no? O inclusive hasta para el desayuno. Entonces, es así que en cuanto a riesgos sanitarios, estas localidades, bueno, estas zonas tienen un mayor riesgo. Inclusive lo que vendría siendo China es, así como lo mencionaste, por la contaminación, ¿no? Por ejemplo, su calidad del aire no es buena. Ellos, inclusive antes de pandemia, hay zonas donde ya se utilizaba el cubrebocas así del diario, porque pues al salir y respirar el aire no pueden hacerlo por la cantidad de partículas que tiene, por la cantidad de partículas dañinas que tiene el aire donde ellos están, ya que pues ahí hay muchas industrias que contaminan tanto el aire como el agua, inclusive los alimentos, ¿no? Y ya lo vemos actualmente donde pues igual ya no tenemos que estar como que muy al pendiente de qué alimentos consumimos, porque están los transgénicos, están los orgánicos, alimentos que inclusive si se dan cuenta hay algunos que tienen etiquetas y estas etiquetas tienen algunos colores y tienen una nomenclatura. Entonces, esos alimentos, algunos dicen que son orgánicos, bueno, según el color y la numeración que tengan, si son orgánicos, si están regados con aguas industriales o si están, qué tipo de fertilizante se ha utilizado en ellos, así. Entonces, si se dan cuenta, pues este tipo de riesgo hoy en día pues ya es como más peligroso, ¿no? Más insistente o más seguido. Porque, bueno, se sabe ya que inclusive las enfermedades pues van siendo más fuertes, ¿no? Estas van teniendo resistencia a los medicamentos. Muy bien, entonces ahora pasemos con lo que vendría siendo los riesgos socioorganizativos. Estos tienen que ver con los peligros a que están expuestas las grandes concentraciones de población, como resultado de errores humanos generados durante la organización de eventos o por acciones premeditadas que buscan provocar daño. Por ejemplo, los actos terroristas en conciertos, terminales o aeropuertos. También lo vemos como accidentes de transporte o la interrupción de servicios. Suelen presentarse en las ciudades y regiones más pobladas del mundo, donde pueden afectar a una gran cantidad
de población. Creo que pues no tiene así como tanto detalle. Solo como su nombre lo dice, ¿no? Es un riesgo socioorganizativo, donde la sociedad pues no se organiza, ¿no? Al no organizarse de una manera correcta, pues suele haber accidentes, ¿no? Muy bien. Entonces, ahora la siguiente. Muy bien, en cuanto a los riesgos, tanto los riesgos naturales como antrópicos pueden reducirse cuando la sociedad está informada de manera responsable y se coordina con las instituciones del gobierno. Cada gobierno debe de tener sus políticas de prevención y de acción en cuanto a desastres naturales. Cuando un fenómeno natural se combina con ciertas condiciones económicas, de infraestructura, sociales e incluso políticas, se origina un desastre. ¿Okay? Entonces, el riesgo, como ya lo hemos mencionado, es la posibilidad que tiene la sociedad de sufrir algún daño. Como tal, el desastre ya es cuando sucedió este fenómeno, ya sea natural o causado por el hombre, y ha causado un desastre. Es decir, este es un evento que puede afectar de manera severa a la población en su vida, bienes materiales, actividades cotidianas y económicas, y en su patrimonio cultural. La afectación sucede solo si, al presentarse un riesgo, encuentra una población frágil, ya sea desorganizada o desinformada. Y es aquí donde entra el concepto de vulnerabilidad. Los efectos de un evento natural o antrópico serán más intensos según la vulnerabilidad de la población, es decir, de su capacidad para responder antes, durante y después del fenómeno ocurrido. Por ejemplo, es posible que en un sismo de intensidad similar cause graves daños en un país en desarrollo y muy pocos en uno desarrollado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque obviamente hemos visto que en un país desarrollado pues se tiene más información, más educación, por lo cual la gente está más preparada para actuar en este tipo de fenómenos. Muy bien, la vulnerabilidad entonces se refiere a qué tan susceptible es la población de sufrir un daño ante cualquier riesgo y cuál es su capacidad de recuperarse de los daños ocasionados. Debido a que el desastre está relacionado con la población, algunos de los efectos que se presentan después de un desastre son víctimas mortales o con afectaciones físicas, construcciones dañadas, edificios derrumbados, infraestructura afectada, servicios de transporte bloqueados y pérdidas económicas. Aquí, en cuanto a lo que es el concepto de vulnerabilidad, como ya lo vimos, es qué tan susceptible es y cuánta capacidad tiene la población de enfrentar este tipo de riesgos. Además, no solo entra la población, ya que también están involucradas las instituciones gubernamentales para afrontar un desastre y sus efectos. Este tipo de vulnerabilidades están relacionadas con condiciones sociales y económicas de la población y con la forma en que está organizada. Por ejemplo, aquí en México hubo un incidente, pues sí, como tal, ya un desastre, donde hubo un socavón en la autopista hacia Cuernavaca. Esto sucedió en el año 2017 y se originó por errores humanos, ya que al ser construida esta autopista no se tomó en cuenta o se tenía ignorancia de las fallas en el drenaje. El agua de las intensas lluvias se fugó
Y esta fuga, pues, ¿qué causó? Se reblandeció la tierra y fue así que, pues, hubo este socavón, ¿no? Hubo un hoyo muy grande en la tierra y pues hubo afectación. Dado que la vulnerabilidad depende de diversos factores, esta se clasifica en 5 típicos: física, ecológica, económica, sociocultural y tecnológica. Entre los factores que hacen más vulnerable a la población se encuentran la pobreza, la marginación, la infraestructura precaria, asentamientos en zonas de riesgo, degradación ambiental y degradación ambiental y falta de conocimiento de peligro. Muy bien. Dado que la vulnerabilidad depende de diversos factores, esta se clasifica en 5 tipos, que fue los que ya les había mencionado, ¿no? Muy bien. Entonces, es factor físico. Este se presenta por 2 factores, que es por procesos sociales cuando la gente se establece en lugares no seguros, como puede ser barrancas y costas, y procesos económicos en cuanto a la calidad estructural de viviendas, edificios, carreteras y puentes. Por ejemplo, como ya lo habíamos mencionado, ¿no? El socavón. No se tuvo pues sí, una buena información sobre la estructura en donde estaban construyendo y por ende se causó ese hoyo debido a las lluvias. Y es aquí, por ejemplo, también donde podemos ver que hay personas que, no sé, tienen un terreno casi en una barranca, rellenan y construyen. Pero muchas veces, como no se tiene una buena información sobre el área donde se está construyendo, o de inclusive el clima, ¿no? Los factores climáticos, pues si es un lugar donde llueve mucho, obviamente por el agua se va a reblandecer la tierra y aunque hayan rellenado, puede haber deslaves. Ahora, el ecológico. Este se relaciona con la degradación del ambiente. Es el caso de las regiones donde se tala un bosque y el suelo queda propenso a deslizamientos de tierra. También, pues aquí vemos lo que es la desertificación. Ahora, en el aspecto económico. Esta tiene que ver con la pobreza que impide tener acceso a servicios educativos, a una nutrición adecuada y a casas construidas con materiales de calidad. Ante una ola, por ejemplo, de calor, las personas en una ciudad que cuentan con servicios de agua potable y una vivienda digna tendrán menos riesgos que la población en una situación de pobreza. No sufrirán tanto. Ahora, en cuanto a lo sociocultural, esta se vincula con las costumbres, la educación, los valores, las actitudes y la organización de la población, como redes de apoyo y ayuda que se ofrece a grupos afectados por un desastre. Por ejemplo, en el sismo de 1985, la población no contaba con una cultura de prevención para afrontar un terremoto. Sin embargo, después del evento fue solidaria y colaboró con diversas acciones que se convirtieron en capital social para evitar o para recuperarse en una situación desastrosa. Tal es así que, bueno, en el temblor que hubo el 19 de noviembre, si no me recuerdo, pues ya hubo una mayor, ¿cómo decirlo? Una mayor acción en cuanto a la población de afrontar este tipo de eventos, ¿no? Que son muy propicios en la Ciudad de México y en todo nuestro estado, ¿no? Eso ya lo vimos en una de las clases anteriores, ya que México pues está sobre ciertas placas tectónicas, lo cual lo hace un país donde lo que es la sismicidad pues es muy alta, ¿no? Entonces, y si se dan cuenta, pues hay personas que en este aspecto sociocultural pues son como más afectadas, ¿no? Y es por eso que se cuentan con estas redes de apoyo
Por ejemplo, hay personas que por su etnia o por su lenguaje, pues no se pueden comunicar de una manera muy fácil con todos nosotros, ¿no? Entonces se cuentan con estas redes de apoyo que ayudan a comunicarse con estas personas. Muy bien. Ahora, en cuanto a lo tecnológico, esta se relaciona con la capacidad de las autoridades correspondientes para monitorear o vigilar en forma adecuada el comportamiento de los eventos naturales, así como para diseñar programas que mitiguen las amenazas. En nuestro país, la acción del CENAPRED ha disminuido el riesgo de desastres ante la actividad del volcán Popocatépetl y la forma de construir grandes edificios. Entonces, bueno, más que nada aquí se relaciona con la capacidad de las autoridades, ¿no? ¿Qué tan preparadas están para monitorear, por ejemplo, los huracanes, las sequías, las temporadas de lluvia? Todo eso es medible y lo vimos también en clases anteriores. Muy bien. Entonces, cada una de ellas requiere de medidas de prevención distintas. La población en las zonas rurales es más vulnerable a los desastres por dos razones. Regularmente viven en asentamientos poco regulados y con una situación económica poco favorable que no permite cubrir los costos de recuperación, haciéndola más dependiente del apoyo del Estado. O sea, sus casas y todo donde viven pues no tienen las condiciones para soportar algunos tipos de riesgos como ya los mencionamos. Sin embargo, la vulnerabilidad no está únicamente ligada a la pobreza. Hay otros factores importantes como la corrupción en los trámites que aprueban la construcción de viviendas en lugares no apropiados o con planes arquitectónicos o de ingeniería deficientes, como se observó en el sismo del 19 de septiembre de 2017 en la Ciudad de México, en la que edificios nuevos colapsaron. ¿Okay? Entonces aquí es donde van saliendo pues todos esos desastres. Ahora, tenemos estos factores de riesgo que tienen que ver con lo que ya vimos de vulnerabilidad. Los factores de riesgo de la población es la exposición al riesgo y estos son cuando las personas se asientan en lugares que se encuentran ubicados con riesgos naturales o antrópicos, ¿no? Ya lo vimos y aquí hay un ejemplo en la imagen donde las personas pues se asientan en barrancos y por deslizamientos de tierra pues obviamente las casas se caen. Y como no están de igual forma construidas de una manera adecuada, pues no resisten. Ya que si la población tuviera mayor conocimiento de construcción o tuviera acceso a una vivienda digna, a lo mejor, aunque haya deslaves, la propiedad no se vería tan afectada si estuviera construida de manera adecuada. Ahora, la pobreza. Y aquí lo vemos en cuanto a las construcciones, ¿no? Estas son menos resistentes a impactos de cualquier riesgo o de los fenómenos naturales. Y lo podemos ver, por ejemplo, en las costas, ¿no? Las personas que son, los cinturones de pobreza o donde hay zonas de este tipo de casitas que están hechas de cartón, de palillitos, etcétera. Por ejemplo, que están más cerca a la costa y que son vulnerables a los huracanes, y ese tipo de fenómenos, pues obviamente los vientos tan fuertes tiran las casitas. Pues bueno, eso lo vemos más en personas pues vulnerables económicamente, ¿no? Al contrario, por ejemplo, de los edificios o de personas que tienen una condición económica pues más alta. También tenemos lo que es la escasa cultura de prevención. Las autoridades son encargadas de difundir las medidas preventivas que la población debe tomar en caso de algún fenómeno natural y las personas son conscientes que viven en una zona de riesgo. Aquí también entra el hecho de que en por ejemplo, en las escuelas se debe de tener puestos en lugares estratégicos los carteles que nos indican cómo actuar en cuanto a un sismo, en cuanto a una inundación, también según el lugar en donde vivamos, ¿no? Porque según la zona vamos a tener sí, la población va a ser más propensa a cierto tipo de riesgos naturales
o provocados por el ser humano. Entonces, aquí tiene que entrar el gobierno para tener estos lineamientos y que la población esté enterada de cómo actuar ante estos riesgos o a estos fenómenos cuando ya se presentan, ¿no? Y también la población debe de saber en dónde están ubicados los albergues, por ejemplo, las zonas en cuanto a sismos, las zonas ¿cómo se llaman estas zonas? Bueno, las zonas seguras, ¿no? Donde te puedes tú parar y se segura porque está libre de edificios altos o no hay tantos postes, etcétera, etcétera. Y pues bueno, eso más que nada se estructura conforme al gobierno. Sí, exacto, las zonas de repliegue. Gracias. Entonces, también tenemos lo que vendría siendo un factor que es la insuficiente respuesta de las instituciones. Y aquí lo vemos en cuanto a programas de evacuaciones, albergues, hospitales, etcétera, en caso de algún desastre. Y sabemos que, bueno, si son países donde subdesarrollados, o sea, que son más pobres que nada, obviamente el gobierno se enfoca más en otras cosas que en poner albergues o dar programas de evacuación. No sé si ustedes lleguen a recordar, al menos yo recuerdo, que cada cierto tiempo en mi escuela, cuando yo iba en la primaria, el gobierno mandaba brigadas donde se hacían actuaciones para hacernos conscientes de la forma en que debemos reaccionar, por ejemplo, ante un incendio, ante un sismo, y nos daban así como simulacros, ¿no? Entonces, muchos estados no cuentan con eso. Inclusive los hospitales pues tampoco cuentan con las condiciones necesarias para albergar, por ejemplo, a las personas que salen heridas de este tipo de fenómenos. Caso contrario, en los países donde pues tienen una real conciencia sobre este tipo de fenómenos, ¿no? Y pues están muy preparados para salir a las zonas de refugio, saben cómo actuar, qué se debe tener, por ejemplo, en una mochila cuando hay este tipo de desastres para que ustedes nada más salgan con esta mochila y pues tengan lo necesario para poder llegar a una zona segura. Muy bien, chicos, hasta aquí, ¿alguna duda respecto a estos temas? Por mi parte, no, maestra. Perfecto. Pues bueno, entonces esto sería todo por la clase de hoy. Nos estaríamos viendo la siguiente sesión, donde concluiríamos con el tema 3, el tema general 3, y empezaríamos con el número 4.